En Constantinopla, en el corazón del Imperio bizantino, se alzaba el hipódromo, un monumento colosal con capacidad para casi 80.000 espectadores. Este lugar, centro de las carreras de carros y de las manifestaciones populares, ocultaba tras su aparente efervescencia una realidad de una crueldad inaudita. Cada noche se llevaban a cabo rituales tan brutales que incluso la antigua Roma los había prohibido, bajo los vítores de una multitud enloquecida. Niños de apenas 10 años eran expuestos a estos espectáculos aterradores. Entre ellos se encontraba una niña cuyo nombre marcaría la historia, Teodora. A principios del siglo XVI, Constantinopla estaba dominada por dos facciones políticas de considerable influencia, los azules y los verdes. Oficialmente, apoyaban a equipos en las carreras de carros del hipódromo. En realidad, controlaban la economía, la vida política, los empleos y la seguridad de las familias. El padre de Teodora, Asacus, ocupaba un puesto clave dentro de la facción verde. Era guardián de los osos, responsable de adiestrar a estos enormes animales para los espectáculos públicos. Este papel le garantizaba estabilidad, protección y estatus para su familia. Pero en el año 504, su repentina muerte lo cambió todo. Según la tradición, el cargo debería haber recaído en su familia, para garantizarles protección e ingresos. Pero Asterius, maestro de los bailarines de la facción verde, aceptó un soborno y asignó el puesto a otra familia. Con un solo acto de corrupción, condenó a una viuda y a sus hijos a la más profunda miseria. Desprovista de recursos, la madre de Teodora tuvo que elegir entre ver morir de hambre a sus hijas o entregarlas al sistema de entretenimiento público, una máquina despiadada que explotaba a los más vulnerables para divertir a las masas. Ella eligió la supervivencia. Lo que siguió se reconocería hoy en día como una forma de explotación sexual sistemática de niños, condenada por todas las legislaciones modernas. En Constantinopla, era un simple entretenimiento. En este punto de la narración, permítanme hacer un pequeño inciso. Si les interesa esta inmersión en las verdades, a menudo desconocidas del pasado, les invito cordialmente a suscribirse, comentar y dar me gusta a este video. Su apoyo es muy valioso y permite dar vida a estas historias históricas que rara vez se cuentan. Volvamos a Teodora. Para comprender lo que sucedió a continuación, hay que recordar que incluso los romanos, famosos por sus combates de gladiadores y sus ejecuciones públicas, habían prohibido ciertos rituales considerados demasiado extremos. En Constantinopla, estas prácticas se celebraban abiertamente. En una puesta en escena calculada para llamar la atención de los notables, la madre de Teodora vistió a sus 3 hijas con túnicas ligeras y coronas de laurel, y luego las hizo desfilar ante decenas de miles de espectadores. Este desfile significaba que estas niñas estaban ahora ofrecidas a la industria del entretenimiento más sórdida. La facción verde, responsable de su situación, apartó fríamente la mirada. Los azules, en cambio, mostraron cierta compasión y ofrecieron un empleo al padrastro. Este gesto, aparentemente insignificante, marcó profundamente a la joven Teodora. En esta humillación pública se grabó un deseo de venganza que marcaría todo su destino. A los 10 años, Teodora se vio obligada a participar en representaciones inimaginables. El ritual más conocido se llamaba el líder y el cisne. Desnuda en el escenario, debía permanecer inmóvil mientras gansos amaestrados picoteaban semillas dispuestas sobre su cuerpo, bajo los gritos y las risas de una multitud que le lanzaba monedas. Pero la verdadera pesadilla comenzaba después de los espectáculos. Entre bastidores del hipódromo, niños, a veces de tan solo 8 años, eran obligados a satisfacer los deseos de hombres poderosos, senadores, comerciantes o notables. La ley bizantina equiparaba explícitamente a las actrices y artistas con prostitutas. Su sumisión no solo se esperaba, sino que se imponía legalmente. No existía ninguna protección para estos niños. Teodora, en lugar de derrumbarse, observó y analizó.
Descubrió que los deseos masculinos podían convertirse en armas temibles. Vio a senadores perder toda dignidad ante una niña, a comerciantes acaudalados volverse patéticos y dependientes. Para ella, el hipódromo se convirtió en una escuela. Cada noche estudiaba los comportamientos, las debilidades y las reacciones de los poderosos. Comprendió que aquellos que redactaban las leyes y comandaban los ejércitos podían quedar totalmente indefensos ante sus propios impulsos. Durante 6 años, soportó las prácticas más brutales de la época bizantina, pero en lugar de quebrarse, forjó una inteligencia estratégica y una lucidez gélida. Transformó el sufrimiento en un instrumento de dominación. La muerte de su padre, la corrupción de la facción verde y las repetidas humillaciones habían creado las condiciones perfectas para forjar una personalidad fuera de lo común. Una niña que se convertiría en una mujer, capaz de explotar con precisión las debilidades de quienes ostentaban el poder imperial. Cuando Teodora llegó a la adolescencia, su vida en el hipódromo dio un giro inesperado. Un gobernador sirio llamado Ibololis, responsable de vastos territorios en el norte de África, llegó a Constantinopla para asistir a los espectáculos que daban mala fama a la capital. Rico, poderoso y al frente de importantes fuerzas militares, quedó fascinado por la joven artista. A diferencia de los demás espectadores, que solo buscaban un entretenimiento pasajero, él decidió que quería poseerla por completo. Su oferta parecía ser una vía de escape: abandonar los bastidores del hipódromo para vivir en el lujo, lejos de la miseria y las humillaciones diarias. Teodora aceptó. La llevaron al palacio del gobernador, en Libia, alrededor del año 516. Durante casi 4 años, vivió en una residencia suntuosa, pero lejos de ser pasiva, volvió a observar con atención. Ibololis creía haber adquirido una concubina sumisa, pero en realidad le había ofrecido a Teodora una nueva escuela, la de la intimidad política. Cada interacción, cada gesto le revelaba cómo los deseos de un hombre podían convertirse en vulnerabilidades explotables. Comprendió qué obsesiones intentaba ocultar el gobernador, qué prácticas le avergonzaban profundamente, qué fantasías podían influir en sus decisiones administrativas. Descubrió que incluso los hombres que comandaban ejércitos podían volverse dependientes y débiles cuando se enfrentaban a una habilidad íntima dominada. Poco a poco, Teodora comenzó a utilizar estos conocimientos para influir en las decisiones políticas de Ibololis. Descubrió hasta qué punto era posible hacerle cambiar sus políticas provinciales mediante sutiles manipulaciones. Pero cuando él se dio cuenta de que estaba perdiendo el control, reaccionó con brutal violencia. En un ataque de ira, la expulsó insultándola, despojándola de sus bienes y arrojándola a la arena ardiente del desierto libio. Tras 4 años de relativa comodidad, se encontró sola, sin recursos, expuesta de nuevo al mundo despiadado del que había intentado huir. Sin embargo, este rechazo no apagó su inteligencia. Al contrario, agudizó su determinación. Teodora emprendió entonces un largo viaje de regreso a Constantinopla, cruzando el Mediterráneo y vendiendo sus servicios para sobrevivir. Pero esta vez ya no se limitaba a sufrir. Aplicaba todo lo que había aprendido. En los barcos mercantes, convertía a cada cliente en una fuente de información. Un comerciante romano que pagaba más por una conversación inteligente le reveló secretos comerciales que ella memorizó cuidadosamente. Un capitán que le ofreció pasaje le reveló sin saberlo sus redes de contrabando. Cada encuentro se convertía en una lección, cada intercambio en una oportunidad estratégica. En la ciudad de Alejandría, tomó una decisión decisiva. Se convirtió al cristianismo monofisita bajo la autoridad del patriarca Timoteo III. Este gesto no estuvo motivado por una revelación espiritual, sino por una comprensión estratégica del poder religioso. Al unirse a una corriente cristiana influyente pero a menudo perseguida, se colocó en una posición política independiente de las facciones y redes que antes habían explotado su cuerpo. Comprendió que la autoridad religiosa podía servir como instrumento para elevarse por encima del sistema que la había moldeado.
En Antioquía, conoció a una artista perteneciente a la facción azul, llamada Macedonia, que le habló de un hombre que estaba especialmente interesado en su historia. Un príncipe de unos 40 años llamado Justiniano. Hijo adoptivo del emperador, se estaba imponiendo poco a poco como la figura política más influyente de la corte bizantina. Intrigado por el relato de esta antigua artista que había sobrevivido a Libia y a las redes de trata de personas, quería saber más. Cuando su barco se acercó a las costas del Bósforo, Teodora contempló las cúpulas doradas de Constantinopla. Regresaba a la ciudad que la había rechazado cuando era solo una niña, pero ya no era la misma. La niña humillada se había convertido en una mujer armada con un peligroso conocimiento, el de la manipulación íntima, la lectura de las debilidades y la transformación de la dependencia masculina en poder político. Durante una recepción en la corte, en el año 522, Justiniano finalmente posó sus ojos en ella. Para él, no era más que una antigua actriz seductora que buscaba la protección de un hombre poderoso. No sabía que se encontraba ante una estratega que había pasado 16 años, desentrañando los mecanismos más secretos de los deseos y comportamientos masculinos. Desde sus primeras conversaciones, Teodora observó, analizó y adaptó su enfoque. Rápidamente identificó sus preferencias, su gusto por las discusiones intelectuales en privado, su sed de atención emocional, su tendencia a confiar plenamente en aquellas que sabían halagar su inteligencia. Lo que comenzó como una seducción ordinaria se convirtió en una empresa metódica. Cada gesto, cada palabra de Teodora estaba calculado para alimentar la dependencia emocional y física de Justiniano. Utilizó las mismas técnicas perfeccionadas en el hipódromo y en el palacio de Ibololis, pero esta vez en la cima de la sociedad imperial. El heredero al trono bizantino, amo del ejército y de la ley, estaba cayendo bajo el sutil control de una mujer que había aprendido a transformar el dolor en poder. Cuando Justiniano anunció su intención de casarse con ella, la corte estalló en un escándalo. ¿Cómo podía el futuro emperador plantearse unirse a una antigua artista del hipódromo? Los senadores protestaron enérgicamente. Las antiguas leyes prohibían a los hombres de la alta aristocracia casarse con actrices. Una vez actriz, siempre actriz, decía la regla imperial. Pero Justiniano, cegado por su obsesión, ignoró estos obstáculos. Teodora había logrado lo impensable. Había transformado su marginalidad en una fuerza irresistible. Cuando Justiniano decidió casarse con Teodora, la corte imperial se vio sacudida por un escándalo sin precedentes. ¿Cómo podía el heredero al trono plantearse unir su destino al de una antigua actriz del hipódromo, conocida por haber participado en los rituales más humillantes de la capital? Los senadores protestaron enérgicamente, invocando las antiguas leyes que prohibían a los miembros de la aristocracia casarse con mujeres del mundo del espectáculo. Según estos textos, una vez que se era actriz, se seguía siendo actriz de por vida. Esta norma tenía por objeto preservar la dignidad de la clase dirigente. Pero Justiniano, ya profundamente enamorado de Teodora, desafió abiertamente esta tradición. Hizo aprobar una legislación especial que levantaba las prohibiciones matrimoniales en su caso, allanando el camino para una unión que cambiaría el curso de la historia política del imperio. Sin embargo, seguía existiendo una feroz oposición. La emperatriz Eufemia. Ella misma había sido esclava en su juventud antes de casarse con el emperador Justiniano, y veía en Teodora una amenaza de otra índole. Afirmó abiertamente: «He accedido desde la esclavitud, pero nunca he sido prostituta». Se opuso a cualquier proyecto de matrimonio. Utilizó su influencia para bloquear las reformas legales e incluso prohibió a Teodora aparecer en la corte. Comprendía que esta unión no sería una simple alianza sentimental. Era la irrupción en las esferas imperiales de una mujer formada en la explotación y la manipulación de los deseos de los poderosos. Pero en el año 523, Eufemia murió repentinamente mientras dormía. No hubo ninguna advertencia, ninguna enfermedad previa, ninguna explicación oficial.
La desaparición de la única oponente seria al matrimonio de Teodora se produjo en el momento más oportuno para la pareja. Apenas unas horas después de su muerte, Justiniano promulgó una ley especial que autorizaba su unión. En el año 55, en la Basílica de Santa Sofía, Teodora se convirtió en la esposa del futuro emperador y cosoberana del Imperio Bizantino. Este matrimonio representaba mucho más que un ascenso social. Era la consagración de una trayectoria marcada por el dolor, la observación estratégica y la capacidad de transformar las debilidades humanas en poder político. 7 años más tarde, en enero del año 532, Teodora se enfrentó a la prueba definitiva, la revuelta de Nica. Este levantamiento, nacido del descontento popular por los impuestos y las facciones azul y verde, reunió por primera vez a ambos bandos bajo una misma bandera contra el gobierno. Pero más allá de las quejas políticas, un objetivo simbólico cristalizaba el odio de los insurgentes: la antigua actriz convertida en emperatriz. Para muchos, ella representaba la corrupción y la manipulación que habían llegado a la cima del Estado. Decenas de miles de personas salieron a las calles de Constantinopla coreando la palabra Nica, que significaba victoria. Ante esta insurrección masiva, Justiniano y sus consejeros consideraron la posibilidad de huir. Se cargaron cofres llenos de oro en barcos listos para zarpar, mientras los generales debatían la posibilidad de abandonar la capital para salvar la corona. Fue entonces cuando Teodora tomó la palabra en el Consejo Imperial. Envuelta en sus ropas de seda, declaró con voz firme: «Este no es momento de huir. Que nunca viva para ver el día en que aquellos que me saludan dejen de llamarme soberana. El poder es un hermoso sudario». Estas palabras paralizaron a la asamblea. Revelaban una determinación forjada por años de humillación y violencia. Ella no huiría. Enfrentaría la revuelta con una crueldad estratégica. Siguiendo sus instrucciones, los generales Belisario y Mundus rodearon el hipódromo, donde se habían reunido cerca de 100,000 insurgentes para celebrar lo que creían que sería su inminente victoria. Se cerraron las puertas, se bloquearon las salidas y el ejército imperial irrumpió en la arena. El lugar que había sido el escenario de la infancia destrozada de Teodora se convirtió en el escenario de su venganza absoluta. Miles de soldados masacraron a la multitud con metódica precisión. Al final del día, más de 30,000 cadáveres yacían en el suelo ensangrentado del hipódromo. Ningún insurgente sobrevivió. Esta masacre reveló el espíritu estratégico de una emperatriz que había aprendido a comprender y controlar a las multitudes en ese mismo lugar cuando era solo una niña. Tras esta sangrienta victoria, Teodora y Justiniano consolidaron su poder. Juntos, pusieron en marcha una amplia reforma legislativa conocida como Corpus Juris Civilis. Este corpus jurídico influiría durante siglos en el derecho europeo y más allá. Detrás de estas reformas se escondía el espíritu de Teodora, marcado por un profundo conocimiento de la explotación y la violencia. Prohibió la prostitución forzada. Ordenó el cierre de las casas donde se retenía a las mujeres contra su voluntad y estableció conventos destinados a acoger a aquellas que querían escapar de la explotación. Pero esos mismos conventos eran también lugares de control. Las mujeres se veían obligadas a adoptar una vida religiosa estricta, bajo la autoridad imperial. La víctima se había convertido a la vez en protectora y dominadora. Teodora también promulgó leyes severas contra la violación, que preveían la pena de muerte para los culpables, independientemente de su rango social, y ordenó que sus bienes se transfirieran a las víctimas. Ella comprendía los mecanismos de la violencia no por teoría, sino por experiencia directa. Sus reformas no respondían a un ideal abstracto de justicia. Eran la expresión legal de una venganza personal transformada en poder estatal. Cuando Teodora murió en el año 548, probablemente de cáncer, Justiniano cayó en una profunda depresión. Nunca se volvió a casar y su gobierno perdió eficacia. Tras su muerte se promulgaron pocas leyes nuevas, lo que demuestra la importancia de su papel en los asuntos imperiales. Los mosaicos encontrados en Rávena la representan más grande que las demás figuras, vestida con un manto adornado con símbolos reales.
se presentaba como igual a los reyes bíblicos. La niña explotada se había convertido en una soberana casi divina. Pero su legado no se detiene ahí. Las técnicas psicológicas que había aprendido entre bastidores en el hipódromo, manipulación de los deseos, observación de las debilidades, explotación de la dependencia, continuaron influyendo en las estructuras de poder mucho más allá de Bizancio. Los sistemas modernos, ya sean políticos, educativos o terapéuticos, han adoptado en ocasiones estos métodos para moldear el comportamiento de las personas. Comprender la trayectoria de Teodora es reconocer cómo la explotación puede generar no solo víctimas, sino también figuras capaces de remodelar civilizaciones enteras mediante los mismos mecanismos que antes las destruyeron.